Y nos metemos en nuestra columna de política internacional. Ya está Maximiliano Martínez, magíster en historia. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Oh, qué placer maestro. tenerlo aquí. Muchas gracias. Usted sabe que lo recibimos fuera y adelante de cámara, lo recibimos igual, con mucho cariño. Nunca vengo a un lugar, nunca, qué palabra complicada, nunca vengo a un lugar tan cómodo y alegre y con tantas ganas como acá. Toda la gente acá es buena gente y recibe bien a la gente, que eso es lo importante. Nos alegramos por eso. Nadie se salva solo. Exactamente. Bueno, nos metemos en el tema que has traído para la jornada de hoy y tiene que ver con India superando en población a China. ¿Qué significado tiene esto? Si es que existe, ¿no? Por ahí más que nada lo estadístico de tal país tiene mayor población, pero después al observarlo en términos económicos también uno proyecta a la Argentina ahí quizás. Mi jefe de cátedra en la facultad, el doctor Hugo Basualdo, tiene una forma muy linda de explicar la cuestión de la edad que tiene el universo. Y él suele plantear esta cuestión de que el universo tiene entre 13.500 y 14.000 millones de años. Entonces me meto en la cuestión de los astrónomos, capaz que exacta me matan, pero bueno, por ahí viene. Pero él plantea esta cuestión de medir, intentar poner en una línea esos 13.500 millones de puntos para imaginarte cómo serían, y es prácticamente inimaginable. Eso me permite pensar cómo yo puedo imaginar que en un lugar como la India viven aproximadamente, el último censo dice que supera los 1.400 millones de personas. ¿Está bien? Y ha superado a China por muy poco, porque China estaba en 1.300, pero bueno, no censa desde después del COVID. Ahora bien, ¿cómo...? ¿Son datos certeros esos? Ahí va la cuestión. ¿Cómo poder medir en un país con el desorden civil y social que tiene la India, medir tan puntualmente para dar una cifra de esas características? Porque lo otro que también te permite pensar es por qué esa explosión social que tiene la India. Y aquí es donde justamente hago mella en mi ciencia, que es la historia. Está bien, en el hecho de pensar por qué tanta población en ese sector de Asia, en esa parte del sudeste asiático. Y eso te lleva a pensar cómo ha estado organizada socialmente la India. Está bien, es una cultura que tiene más de 3.300 años. Está bien, nosotros cuando pensamos la historia, y lo sigo repitiendo, la historia del mundo, la pensamos siempre desde Occidente y tendemos a anexar a la India, a China, a Japón, posterior a la llegada de los europeos. Pero, por ejemplo, la India, que tiene 3.300 años, y en el programa anterior que vimos China, vemos también como esa proyección social, esa explosión social que se da, tiene una explicación. ¿Está bien? La explosión de este pueblo se dio justamente en el Valle del Indo. En el valle que se genera entre el río Indo y el río Ganges. Ahí se ubicaron las primeras tribus. Después tuvieron incontables invasiones. Una de esas invasiones fue la de los pueblos arios y la de los mongoles musulmanes, para que vayas viendo por dónde va circulando la cuestión religiosa y cómo esa cuestión religiosa después va a influir directamente sobre esta cuestión poblacional. Esas invasiones, o la principal invasión que tuvo, fue la de los pueblos arios. Vamos entendiendo por qué ciertos símbolos hindúes se usaron después en otras culturas, confundiendo ario con lo que verdaderamente son los arios. Eso hizo que el proceso tenga una importancia desde el punto de vista comercial, porque la India estaba en el medio de las dos rutas más importantes de finales de la Edad Media y principios de la modernidad, que es la ruta de la seda y la ruta de las especias. China, la India y todo ese sector fue el primer contacto que se tuvo con Europa. Ahora bien, ¿por qué la explosión demográfica? ¿Sí? ¿Por qué intentamos darle una explicación justamente a ese sector? Porque nosotros pensamos la India, pero la India es algo muy complejo. En la India se hablan más de 1.600 dialectos. ¿Está bien? Hay aproximadamente más de 1.600 culturas, con esos más de 1.400 millones de personas, que se ubican no en toda la península, porque la India es una península que está en el sudeste asiático. Esa península en la cual se ubican prácticamente es en la costa y en el norte, sumado a la importancia que tienen otros pueblos, otras naciones como Pakistán, Cachemira y Bangladesh.
Entonces, cuando pensamos todo eso, lo pensamos, intentamos darle una explicación demográfica a esta cuestión y los factores son multiperspectivos. Ahora, hablando de perspectivas, y es muy interesante que dejes justo ahí esa palabra, uno también tiene la perspectiva y observa cómo quizás en esta comparación de países con gran cantidad de habitantes, China y la India, hay muchas diferencias. Podemos poner en esto de la percepción el orden, ¿no? Vos ves que hay un orden de un lado, quizás en India no sucede por lo que nos estás contando. ¿Por qué son tan extremas las diferencias cuando, quizás entendiendo que son países con gran cantidad de personas, gran cantidad de habitantes, podría existir otra forma de vivir? Pensá en la influencia de la religión. Bien. No digo que una esté mal y la otra bien, ¿no? Lo planteo desde... En las explicaciones sobre cuestiones sociales humanas no hay cosas buenas ni malas, aunque hoy en día se intentan imponer. Pero la explicación yo la pensaría primeramente en la cuestión religiosa y segundo, en la organización social. ¿Está bien? Porque aquí aparecen cuestiones que hoy en día se usan frugalmente. Históricamente, la India, desde que yo te estoy contando con estas invasiones bárbaras de los arios, allá por el 900.000 hasta ahora, su sociedad no ha cambiado y es una sociedad de castas verdadera. ¿Está bien? De castas verdaderas y que se entiende el humor, porque hoy la palabra casta está usada peyorativamente y frugalmente. Ahí tenemos un ejemplo para entender las castas entonces, ¿no? Pero es que desde a ver, lo histórico en la aquel casta lugar. no tiene movilidad, ¿está bien? El que nace rico muere rico, el que nace pobre muere pobre. Y dentro de las castas, divididas por la riqueza, quien es noble va a ser noble eternamente, quien es religioso va a ser religioso eternamente, quien es campesino será campesino eternamente. ¿Está bien? Esa cuestión permite que, como no te podés mover económicamente, quizás te puedas mover socialmente, pero socialmente internamente dentro de tu casta. Vos recordás que el máximo rango que tienen en la India socialmente son los brahmanes. ¿Y quiénes son los que tienen menor rango? Una palabra que también se usa despectivamente en el español, las parias. ¿Está bien? Casta, brahmánicos, paria, la religión, el hinduismo, esta cuestión de la reencarnación, o sea que pensás y te proyectás y te autopercibís imaginándote que quizás una mejoría de tu vida esté en la proyección que vos tengas en esa reencarnación. En la India son mucho más importantes los nacimientos de niños varones que de niñas mujeres. Entonces esa cuestión conlleva a que vos busques siempre tener el hombre para poder llegar a un mejoramiento dentro de esa casta. Eso lleva a que, por ejemplo, se produzcan familias que tienen hasta 1970 que llegaban a componerse de 9 personas. ¿Está bien? Buscaban el varón y en el medio aparecían las nenas. Y las nenas, al ser discriminadas, bueno, conllevaban a esta cuestión. La conformación de los matrimonios se da de una forma completamente diferente a la que se da en casi todo el mundo occidental. Vos preguntabas lo de China. China tiene una organización que no es nueva, ¿está bien? Porque su organización aparece después de 1948, cuando llega Mao Zedong al poder. Y con el Partido Comunista ordenan, entre comillas, toda esta cuestión. Pero a ver, los miles de años que atraviesan a estas dos culturas no se pueden cambiar en nada. Brodel, que es un historiador, planteaba que el tiempo no se mide de forma lineal ni cíclica, se mide de forma estructural. ¿Está bien? Y esas estructuras tienen procesos de larga duración, mediana duración y corta duración. Las largas duración son las mentalidades. Entonces, cambiar las mentalidades es extremadamente complejo. Él hizo su estudio sobre el Mediterráneo, pero tranquilamente podemos proyectar su clave teórica a esta perspectiva de la India y China. Y no solo la India y China, porque vos pensás la India, China, Birmania, Cachemira, Pakistán, y vas viendo que todos tienen superpoblaciones. ¿Está bien? Y esas divisiones se dieron justamente con la llegada de los europeos. El primero en llegar a la India es Vasco da Gama. Después llegan los holandeses, los franceses y finalmente los británicos. Y aquí es cuando los británicos tercerizan la colonización con la Compañía Británica de las Indias Orientales. Todas las guerras que generan internamente para poder gobernar llevaron al final justamente a que se genere esto. Hay una proyección también desde la sexualidad propiamente dicha, en proyectar esa eternidad que ellos piensan
desde lo sexual. Por eso son multicausalidades. La pobreza, vivir la pobreza, en el nivel que se vive en la India es inimaginable. Y aquí me permito una cuestión muy pequeña. Hoy en día, una de las salvaciones que tienen algunas clases sociales en el mundo es intentar acercarse a la espiritualidad hindú. ¿Está bien? Pensar en que la India es el lugar donde nosotros vamos a poder encontrarnos con nuestro espíritu. ¿Está bien? Llevamos esta cuestión del Namaste, las nuevas formas de vida, el yoga, pero no tenemos la más mínima idea de qué significa vivir en la India y pertenecer a una casta. ¿Está bien? Porque cuando vos hablas de casta y sabés que desde Occidente nunca va a cambiar tu forma de vida, está bien que esa es una gran virtud que aportó el capitalismo y principalmente el liberalismo verdadero, es que vos tengas movilidad social e igualdad ante la ley. En la India esas cosas no existen. ¿Está bien? Tremendo. Desde ese punto de vista es tremendo, pero se respeta esa diversidad cultural. ¿Está bien? Porque, como dijimos anteriormente, cuestiones sociales humanas, la crítica tiene que ser reflexiva y no destructiva o usada políticamente. Muy bien. Maxi, muchas gracias. No, por favor. Iba a decir por esta columna, pero es una clase magistral. Nos encontramos la semana próxima. Por favor, Un a sus placer. órdenes.